alebrestado, Ricardo Rafael, y quiero nada más hacer una aclaración. Cuando habla de mi ego es porque cuando me fui de la octava, él salió al otro día a decir que agarre su ego y se vaya a otro lado. Y bueno, nada más como contexto para que entiendan a qué nos referimos. Ricardo Sevilla es coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Te saludo con mucho gusto, maestro. Querido Vicente, buen día, público. ¿Cómo están? Fíjate que pues aquí, le estás haciendo un favor muy grande al doctor Ricardo Rafael, al doctor del CIDE, al sobrino de Miguel de la Madrid, porque estás interpretando su Twitter. Tú, como muchos, interpretamos que es una pregunta, pero en realidad es una afirmación. Él quiere preguntarte si tú vas a ser un árbitro neutro, pero lo está afirmando. La importancia de los signos de interrogación es vital, importantísimo, porque si yo te pregunto, ¿vas a ser capaz de ser un árbitro neutro? Si le quito los signos, va a cambiar sustancialmente. ¿Vas a ser capaz de ser un árbitro neutro? Suena como una profecía, un vaticinio, y prácticamente lo está asegurando, pero no se da cuenta el doctor. No se da cuenta el doctor del CIDE, el que habla desde la élite, el que ha perdido el piso, y ha perdido el piso porque antes yo pensaba, conjeturaba, que él, como los otros, en realidad estaban actuando de una manera perversa. Y sí lo están haciendo, pero no de una manera consciente. Y explico por qué. Estos señores no tienen idea de lo que está pasando en el mundo real. Y no solamente en el mundo real en México, sino concretamente en el mundo del periodismo. Si ellos supieran que un editor, que un reportero, que un periodista en un medio de comunicación, el que quieran, Excelsior, Crónica, La Razón, La Jornada, etcétera, está ganando aproximadamente entre 5,000 y 8,000 pesos mensuales, se irían para atrás, porque ellos han perdido el contacto con la realidad, de tal suerte que este señor contestó, bueno, yo sí recibí, y no recibí yo, sino recibió mi sociedad civil, que es la que yo represento, 1,800,000 y tantos mil pesos, y además 600,000 pesos más de anticipo, lo cual casi da 2,500,000 por una serie que se transmite un programa, uno a la semana. Entonces, si tú te pones a pensar que estos sujetos por temporada, programa semanal, reciben 2,500,000 más el sueldo que cobran por conducirlo, te vas para atrás porque dices, ese dinero no lo tendría ningún periodista, ningún editor, nadie que trabaje en la redacción de un diario, de un periódico, de una revista. Estos señores ganan esas cifras impresionantes y no se han dado cuenta de que el resto del mundo del periodismo tiene salarios ínfimos. Entonces, este hombre, como estuvo corriendo en Los Pinos como sobrino predilecto de Miguel de la Madrid, entonces ha perdido absolutamente el contacto con la realidad del pueblo mexicano, pero también la realidad del gremio periodístico. Y esto es increíble, porque te das cuenta que viven en la burbuja que acusaba Jorge Ramos, que acusa a todos de vivir en una burbuja, acusó a Maduro, acusó a López Obrador, acusa a todo el mundo de vivir en una burbuja. Pero en realidad estos tipos son los que viven en una burbuja, que se trasladan
en helicópteros, que se trasladan en aviones, que se trasladan en autos de lujo, que no tienen esa sensibilidad con el sufrimiento del pueblo y no la han tenido jamás, porque provienen de una élite, y es una élite feroz. ¿Por qué? Porque son opinólogos clasistas, y ahora están a todo lo que dan, porque sus infamias no tienen fin, Vicente. Lanzan dardos pestíferos, saetas venenosas por doquier. Sus burlas, sus insultos y sus agravios, no solamente contra el presidente, contra el gobierno y lo peor, contra la gente, contra las mexicanas y contra los mexicanos, que burlonamente llaman, como Guillermo Sheridan, precisamente en el Universal, el pueblo bueno, u otros, el populacho, la plebe, la naquiza, se han agudizado. Y precisamente es por eso, porque se les ha permitido, cubiertos por el poder de los gobiernos federales anteriores, crear una burbuja elitista para que el periodismo pierda contacto con la sociedad. Es increíble, se dicen periodistas, maestros, doctores graduados en universidades extranjeras, pontifican contra la patria, porque se burlan de la patria y de los conceptos que tienen que ver con la patria, la nación, el arraigo. Hay una narrativa para denostar todos estos conceptos promovida por ellos. Y desde los púlpitos neoliberales, que son estos periódicos, pronuncian sus arengas contra los ninis, contra los pobretones, contra los prietos, contra todo ese discurso que tiene que ver con el pueblo. Se mofan, están, como dice una frase que incluso Octavio Paz pone en El laberinto de la soledad, para que no se crea que es nada más algo que el pueblo dice, chingaqueditos. Están de chingaqueditos. Y después lanzan la piedra y esconden la mano, se mofan, se burlan. Pero los periodistas no solamente, sino además los funcionarios públicos. Hay que recordar a este tipo, el que defiende precisamente a Ricardo Rafael, a Lorenzo Córdoba, que en 2015 se burló de un líder indígena, se mofó, y en un falso acto de contrición, el tipo salió con una hipócrita muestra de arrepentimiento y dijo: yo siempre he tenido respeto hacia los indígenas y hacia las minorías, jamás, nunca, pero pidió disculpas en CNN, en Milenio, en el Universal, en todas partes, y le permitieron que continuara en el puesto. Pese a todo esto, Ricardo Rafael en ese momento y hoy mismo continúa en la asamblea del CONAPRED, y como un burócrata dice: eso no me tocaba, porque yo se lo señalé en el primer artículo que yo escribí en Regeneración MX. Le dije: tú no dijiste nada, te alzaste de hombros cuando debiste pronunciarte, junto con Luis de la Calle y todos los amigos que estaban en ese consejo, en contra de este racismo, y no lo hizo. Se cruzó de brazos, lo dejó pasar, pero era una afrenta contra el pueblo mexicano, contra los pueblos indígenas, contra las personas, y no podía dejarse pasar. Y continúan haciéndolo, Vicente, todos los días, de manera obcecada, de manera reiterada. Hay que leer con mucho coraje, porque eso es lo que te produce estos periódicos. Hay que leer, por ejemplo, hoy el Reforma y encontrarnos con la estulta opinión de Guadalupe Loaesa. Guadalupe Loaesa, que le llama, pues empieza primero con una frase en inglés y se burla
de la jefa de gobierno y le llama la corcholata. Al canciller Marcelo Ebrard le llama el tapón. Imagínate nada más. Y todos estos personajes hacen exactamente lo mismo. Loret, que saliendo de una comparecencia donde se le está pues llamando a cuentas por un montaje, sale y acto seguido arma un montaje. Al otro día publica su columna punto por punto lo que dijo en ese montaje. Hay que ver la columna que publicó y es exactamente lo que dijo en el video. No le cambió nada. Se lo permitieron en el Universal. Se lo permitió el dueño, el empresario corrupto, priista, Eli Ortiz. Pero de él no dice nada. Con esa sonrisa desencajada que le da cierto aspecto de guasón siniestro, Loret arma un montaje un día sí y otro también. Lo señalan, porque sí, Julio Hernández López está diciendo que hizo un montaje. Carmen Aristegui está diciendo que hizo un montaje. Pero ya se están dando valor y es algo que yo no me explico, porque nosotros lo hemos denunciado desde siempre. Lo sabíamos. Y aquí comparto algo que no había dicho públicamente. Yo trabajé con Jorge Garralda en A Quien Corresponda. Y con Jorge Garralda se hacían montajes. Cuando yo salí de la carrera de Ciencias de la Comunicación, estudié en la UNAM, unos compañeros y muchos habían esas tonterías que les llaman las prácticas profesionales y nos daban el cebo de que nos iban a dar trabajo. Y ahí íbamos los periodistas, los comunicadores esperanzados de que nos podían dar un trabajo a trabajar gratis para la televisora de ese personaje siniestro que es Benjamín Salinas Pliego. No quiero decir Ricardo porque me da vergüenza que se llame así. Pero en la televisora este personaje está, y no sé si ahora esté atestada, de estudiantes de comunicación recién egresados, de periodistas recién egresados que trabajan gratis desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, para que funcione eso. Nosotros lo hacíamos con Jorge Garralda, nos llamaban las gárgolas. Y las gárgolas íbamos a todos lados y la gente se nos acercaba llevándonos su caso, pensando que podríamos ayudarlo y llevarlo ante el no se deje. Pero este tipo es y era un hipócrita, igual que Loret, igual que la mayoría de estos tipos que han creado montajes y que han engañado a la población y que le han hecho creer que están ayudando porque son buenos a los prietos, a los pobretones, a los nacos, a los jodidos, y así como nos llaman una y otra vez. Este señor, yo recuerdo que daban unas despensas que además no pagaba la televisora, porque todas estas cosas armadas que ellos hacen, como el juguetrón y todas estas tonterías, la gente va y deja los juguetes y ellos separan el cuello, como decimos popularmente, y los entregan. Entonces, toda la gente va a pedir esperanzada a que le dan. Y yo recuerdo que entregué una despensa y una señora iba con las uñas pintadas, iba arreglada, se notaba que era una mujer con necesidades grandes, económicas, pero se puso su mejor atuendo para presentarse en la televisora. Yo le entregué la despensa y me regañaron. Me cagaron, porque se la di y me dijeron, ¿por qué se la diste? Si no la necesitaba. Porque ellos quieren que la gente vaya en condiciones de pordiosero, que vaya con la ropa desgarrada, y cuando se hacían los reportajes, los en vivos, se decía, a ver, póngase en ese charquito. ¿No tiene otra ropa más jodida?
¿Para qué? Para llegar al corazón del pueblo mexicano, porque el pueblo mexicano se conduele, es sensible ante las adversidades y estos tipos lo saben perfectamente y se aprovechan de eso. Hoy están saliendo los periodistas, estos periodistas que estaban en la jornada desde hace mucho tiempo, Julio Astillero, Carmen Aristegui, a quienes yo respeto por lo demás, pero ¿por qué no lo dijeron en su momento? ¿Por qué no lo denunciaron? Porque esto existe no de hoy, Vicente, no de ayer. Nosotros lo estamos dando a conocer ahora con nombres, apellidos, documentos y todo, y los invitamos al debate frontal y nos llaman beligerantes, nos llaman youtuberos. Siguen pensando que ellos son la élite, los dueños de la verdad. Y les demostramos, incluso en lo más mínimo, en lo más nimio para ellos, que no saben ni escribir estos doctores desde su élite. Ricardo Rafael no aceptó el debate porque se sintió peligrar, pero no peligrar porque nosotros lo fuéramos a lanzar una bravata, se sintió peligrar porque lo íbamos a exhibir con sus contratos, con su currículo, con todo lo que él hace y representa, y que no quiere reconocer, y que va a oprimir un botón en determinado momento y nos va a bloquear, como hacen todos estos sujetos. Superados los argumentos, oprimen un botoncito para bloquearte y creen que con eso van a lograr tapar el sol con un dedo y que las cosas cambien, a callarte. Y eso no va a suceder porque hay una nueva conciencia colectiva en México, hay un nuevo periodismo más vigoroso, valiente, libre, cansado de todas esas mentiras y de todas esas injusticias perpetradas desde los monopolios bajo la égida de los gobiernos federales anteriores. Calderón, Salinas, Fox, Zedillo, el que tú quieras. No dice nada de Junco, de los negocios sucios de Junco, de lo que hizo su hija en Exim. Dicen que no lo sé pronunciar. Qué bueno, me alegro, porque yo no sé pronunciar estulticias que tienen que ver con siglas de una organización que se encargaba de prostituir a las personas, de venderlas. Dejémonos de eufemismos. Eran unos cabrones, delincuentes, que prostituían a las mujeres, que las marcaban, y ahí estuvo involucrado el hijo de Salinas de Gortari, y ahí estuvo involucrada la hija del dueño del Reforma, y ni una nota informativa, ni una sola, le dedicaron. ¿Por qué? Porque son sus patrones. En el Universal, ¿qué hacen? ¿Alguna vez se dijo algo de Eli Ortiz? Eli Ortiz, uno de los operadores priistas más siniestros dentro de la historia de los, no digamos los medios de comunicación, utilizamos la definición de Ricardo Rafael, las empresas de medios. ¿Alguna vez se dijo algo sobre sus negocios siniestros? No. ¿Qué hizo hace no mucho tiempo? Cuando estaba Miguel Ángel Mancera, fue aquí a la delegación Venustiano Carranza, junto con el entonces jefe de gobierno, y le hicieron una efigie, una escultura de cuerpo entero a este cabrón, que no es ningún periodista, no lo es. ¿Y qué dice León Krause desde las páginas del Universal y su padre? El culto a la personalidad, las efigies, nada más les falta erigir un monumento a sí mismos, eso es lo que dicen, y su jefe lo hizo. ¿Y qué han dicho? Nada. Héctor de Mauleón, este sujeto García Soto, que tiene información, pero no porque la investigue, porque le llega, porque se le dan en el Hotel Presidente, donde se reúne con sus
digamos, fuentes. Esto que dice en el artículo de hoy, en todos sus artículos, fuentes cercanas, fuentes confiables, fuentes de primerísimo nivel. No, yo estoy diciendo que yo trabajé con Enrique Krause, yo estoy diciendo que trabajé en Berlín, estoy diciendo que me pagaba Coppel, estoy diciendo que trabajé con Garralda, estoy diciendo todo con sus letras, porque ya estamos hasta la madre de taparlos. Y yo llamo a los periodistas, a estos periodistas que ayer en un programa, si me permite decirlo, con Manuel Pedrero y Hans Salazar, en una intervención que tuve con ellos, les dije, les pagan una mierda, los negrean y se quedan callados, los humillan, los sobajan, los tienen en las peores condiciones, muchas veces ni contrato tienen y están hablando de libertad de expresión cuando ellos mismos están dejándose oprimir en estos medios de comunicación corporativos que no son otra cosa más que vocerías de negocios. Entonces, en un acto de reflexión, yo llamo al gremio, hago un llamado al gremio para que se quite esas ataduras y que salga y que pueda dar a conocer sus puntos de vista y que compartan toda esta estulticia, porque si el gremio se uniera y dijera, no trabajamos con periodistas, sino con chacales. Julio Cortázar decía en la revista, en un artículo, en una revista grandiosa que se llamaba Libre, y que por cierto, Letras Libres se quería llamar Libre, pero no pudo porque ya había una revista que se llamaba Libre, y en Libre él escribió un artículo fantástico que se llamaba Policrítica en la hora de los chacales. Estamos viviendo precisamente en eso que Julio Cortázar llamaba policrítica en la hora de los chacales. Yo invito a que lean ese artículo, está por ahí en algún lugar de la red, estoy seguro, si no yo al rato lo comparto, pero es importante hacer un llamado, querido Vicente, público, al gremio periodístico, a que nos unamos, a que compartamos información para hacer un edificio sólido del periodismo, como debe ser, neutral, serio, comprometido, con valores, con ética, que estos sujetos no tienen, que les pagan para ladrar estulticias, para botar basura. Y ya me corto, querido Vicente, porque estoy exultante. Oye, maestro, porque la mencionaste